Vivió en la misma tienda que una vez perteneció a Sara, recorrió los mismos senderos polvorientos que el Padre de las Naciones recorrió y en silencio dio a luz a 6 hijos que redefinirían el destino de Oriente. Sin embargo, casi nadie la recuerda. Su nombre es Cetura, la mujer con la que Abraham se casó tras la muerte de Sara, la mujer que vino al mundo no para heredar la promesa, sino para difundirla por el desierto. Mientras los ojos del mundo se centraban en Isaac y los profetas escribían sobre Israel, Cetura llevó en su vientre lo que los cronistas decidieron no exaltar. No fue la elegida de los salmos, pero Dios la recordó. ¿Por qué la Biblia la describe como esposa en un pasaje y como concubina en otro? ¿Qué secreto se esconde entre su nombre y el incienso oriental? ¿Y por qué sus hijos fueron despedidos, no con rencor, sino con regalos? Un velo envuelve la vida de Cetura, y tras este velo late una narrativa que resuena hasta el día de hoy, incluso sin memoriales. ¿Era Cetura una esposa reciente o una sirvienta de la antigüedad? ¿Por qué sus herederos emergen conectados con los magos de Oriente? Y lo más importante, entre tantos olvidados, ¿por qué el Eterno decidió preservar su nombre entre las generaciones? Si este viaje despierta tu interés, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, ninguna de estas historias silenciadas, pero inmensamente reveladoras, se perderá. Ahora, en efecto, prepárate para desentrañar la verdad velada tras la impresionante saga de Cetura, la descendencia olvidada de Abraham. Génesis 256. El amanecer amaneció con un resplandor áspero y sin niebla, como si el cielo mismo supiera que este sería un día de rupturas. La tienda principal había sido dispuesta con alfombras y vasijas de bronce pulido. Los sirvientes se movían en silencio, evitando la mirada de Cetura. La ceremonia no estaría abierta al público, pero todos presentían lo que ocurriría. No habría bendición, solo compartir. Abraham se acomodó en el centro, su cuerpo destrozado apoyado en sencillos cojines, su mirada resuelta, como cuando escuchó por primera vez la promesa en Ur. Cetura permaneció en la sombra, sin adornos, sin joyas, con la mirada fija en lo que se desarrollaba no como esposa, sino como testigo de una separación que parecía más una sentencia que una celebración. Simrán fue el primero en ser llamado. Le dieron jarras de vino, un par de túnicas nuevas, una bolsa de monedas y una daga corta de plata. Se postró, besó la mano de su padre y se alejó en silencio. Yoxán llegó poco después. Abraham le dio rebaños, talismanes protectores y un mapa dibujado a mano de las rutas comerciales orientales. Expresó su gratitud con lágrimas en los ojos, pero permaneció en silencio. Medán, el menor, obtuvo cuerdas, tiendas y piedras preciosas de ámbar. Isbac recibió jarras de especias. Súa, aún indecisa, recibió pergaminos, legados por escribas egipcios. Cada uno partió con los brazos llenos y el alma vacía. Pero cuando llegó el turno de Madián, la atmósfera cambió. Abraham le ofreció un sencillo anillo de cobre tallado y dijo: «Con esto sellarás pactos de paz». Madián no extendió la mano. «¿Y con qué sellaré mi nombre?». El silencio cayó como un manto sobre todos. Los sirvientes se detuvieron. Los hermanos miraron al suelo. Abraham levantó la vista lentamente, como sopesando el afecto y el pacto. «El nombre ya está sellado con Isaac», respondió. Madián respiró hondo, con los ojos encendidos. Su ira no era por el regalo, sino por la falta de reconocimiento. No quería las monedas, quería la posición, el derecho a ser hijo, no solo descendiente. «Los regalos son fáciles», afirmó con voz mesurada. «Lo difícil es compartir la bendición». Cetura se movió. Entonces se acercó con calma, puso la mano sobre el hombro de su hijo y con una resolución que dolió más que los gritos, susurró:
no lleves al este lo que debe perecer aquí. Pero Madián no respondió. Tomó el anillo, miró a su padre a los ojos y se fue sin inclinarse. La tensión no se disipó. Abraham permaneció inmóvil, con la mano aún suspendida en el aire vacío. Cetura regresó a su puesto y simplemente observó. En su interior, una parte de ella se quebraba con cada hijo que se iba, pero otra ardía de indignación, no por la división, sino por esta versión de la historia. Estaba segura de que en el futuro los escribas dirían que eran hijos de concubinas y que habían recibido regalos. Pero ningún escrito describiría el silencio de ese momento. Ningún linaje registraría el fuego en los ojos de Madián, ni la sequedad en la boca de Cetura. Al final del día, las tiendas estaban aún más vacías. La brisa soplaba a través de las telas como si barriera las ruinas de un hogar destrozado. Cetura recogió las pertenencias que habían dejado sus hijos. Un juguete olvidado, una sandalia rota, una piedra de colores. Las colocó con cuidado en una cesta de mimbre y la escondió en el rincón más oscuro de la tienda, pues esta era, en efecto, su herencia. Ni el oro, ni los rebaños, sino las huellas de quienes habían vivido allí, incluso sin permiso para quedarse. Abraham guardó silencio esa noche. Se sentó junto al fuego con las manos entrelazadas. Cuando Keturá se acercó, murmuró algo que sonó a confesión, pero era incierto. Si fuera por mí, quizás sería diferente. Ella no lo corrigió ni lo consoló, pues esa noche el cariño no fue suficiente, no ante el peso de la promesa, no ante la mirada de un hijo que se fue con la ira en los bolsillos y un vacío en las manos. El cielo se oscureció gradualmente, pero en Keturá el día aún ardía. Se sentó junto al brasero y observó cómo el humo ascendía en espiral, lento y denso, como si llevara consigo las palabras no dichas. Y allí, en la quietud entre el regalo y el desprecio, comprendió que Madián no había aceptado los regalos porque no quería provisión. Quería pertenecer, y donde el amor no basta, brota la semilla de la rebelión. El este no los esperaba. Era una tierra áspera de rocas afiladas, escorpiones en la arena y lunas sin nombre. Pero allí fueron los hijos de Cetura, no por un llamado celestial, sino por un decreto silencioso de un padre que amaba sin límites. Partieron en caravanas separadas, superando colinas, lechos de ríos secos y estepas áridas. No había bendición en sus frentes, solo polvo sobre sus hombros. Simrán acampó junto a arroyos intermitentes. Joksán, experto en acuerdos, negoció el paso con las tribus vecinas. Medán se asentó entre cuevas y montañas, forjando lazos con pueblos aislados. Isbac controlaba las rutas de las especias. Súa desapareció por un tiempo. Algunos dicen que se dirigió al lejano oriente, donde el sol sale rápidamente. Pero fue Madián quien primero construyó un altar, no como el de Isaac, hecho en sumisión, ni como el de Abraham, establecido con promesas del cielo. El altar de Madián era sencillo, de piedras deformes y la sangre de un animal recién sacrificado. No hubo mensajero, ni voz divina. Solo había quietud y un anhelo voraz de ser notado. Allí, en medio del desierto, hizo fuego con las manos, colocó leña seca y un trozo de carne sobre él, y oró, no con oraciones memorizadas, sino con palabras que le salían del alma. Si hay un Dios que ve más allá de la bendición, mírame. El humo se elevaba, ondulándose con el viento. No apareció ninguna señal, ninguna respuesta. Pero en ese acto tosco, algo nació. Un rito no autorizado, una búsqueda al margen del linaje, una fe improvisada. Pasaron los años, las tiendas se convirtieron en aldeas, las aldeas en asentamientos, y de los hijos de Cetura surgieron clanes, tribus y alianzas, pueblos que no tenían tabernáculo, pero conservaban la memoria, pueblos que hablaban de un anciano que les había dado su sangre, pero no su legado.
y alrededor de este vacío construyeron sus sagas. Los madianitas prosperaron con un vigor peculiar. Tenían sus propias leyes, sacerdotes locales y rituales que combinaban la gratitud a la tierra con el temor al cielo. No mencionaban a Isaac ni a Jacob, pero evocaban en sus fuegos un nombre que los hijos de Israel preferían olvidar. Cetura, hijos de la mujer del incienso, decían los ancianos madianitas, nacidos del margen, viviendo en la ausencia. En los textos asirios comienzan a aparecer relatos de tribus nómadas que se movían con agilidad militar y perspicacia comercial. No construyeron reinos, crearon redes, no establecieron tronos, forjaron alianzas, y siempre que los cronistas extranjeros los cuestionaban, se definían singularmente: somos herederos del mismo padre, pero de otra tienda. Esta tienda era a la vez metáfora y herida. Mientras Israel sellaba alianzas con el Dios de Abraham, el pueblo de Cetura buscaba deidades con nombres diferentes pero deseos similares. Buscaban un propósito, buscaban dirección y, sobre todo, querían ser recordados. Las rutas del incienso y la mirra se convirtieron en pasajes sagrados. El intercambio con Egipto, Canaán e incluso las tierras del creciente fértil transportaba no solo productos, sino también relatos, oraciones y costumbres. Los altares de piedra se multiplicaron por valles desconocidos, algunos con llamas, otros en silencio, todos sedientos. Pero no se mencionaban en los rollos sagrados. Ninguna tribu de Israel los contaba. Ningún levita mencionaba sus nombres en oración. Y con el paso del tiempo, incluso en Jerusalén, el nombre de Cetura quedó relegado a una nota al pie. Aún así, los marginados seguían reuniéndose, seguían quemando resina en las rocas, seguían recordando a la mujer que no aspiraba al trono, sino que dejó que su linaje fluyera por otros caminos. Una vez, en una aldea entre áridas montañas, un anciano sacerdote madianita escribió en una tablilla de arcilla: «No somos los elegidos, pero fuimos generados por la elección. Y por eso, incluso sin altar mayor, erigimos el nuestro». Eran altares sin levitas, sin shofares, sin cofres de oro, pero llenos de incienso. Y el incienso, aún sin linaje, ascendía. Ella permanecía de pie al borde de la tienda, las manos firmes sobre los frascos, la mirada serena, la espalda demasiado erguida para una sirvienta. Sus pasos eran silenciosos, pero no por miedo, sino por descontrol. Keturah comprendía la carga de ser invisible y también sabía cuándo la invisibilidad era mera conveniencia para los demás. Sara la notaba, siempre la notaba, pero decía poco. Algunas mujeres guiaban por su voz, otras por su ausencia. Sara era de las que simplemente necesitaban estar presentes, y la atmósfera a su alrededor se moldeaba, y entre ellas se tejía algo antiguo, algo más intenso que la familiaridad, una fricción silenciosa, un espejo torcido. En aquellos días, Keturah aún no tenía ese nombre. Era solo una de las mujeres de la casa, reservada, capaz, extranjera y demasiado callada para pasar desapercibida. Los sirvientes la respetaban. Ismael, todavía un niño, la miraba con interés. Sara se distanció no por desprecio, sino por instinto. Había algo en esa mujer que la inquietaba, como si el mañana tuviera ojos y estuviera vivo. No era afecto ni contienda, sino reconocimiento. Una noche, después de cenar, Sara pasó junto a la tienda con las tinajas de aceite. Encontró a Cetura inclinada sobre una vasija. La llama de la lámpara dibujaba sombras en el suelo. Se detuvo en la entrada. Sin propósito, solo presencia. «¿No sabes calentar mirra?», preguntó casi con aspereza. Cetura asintió. «¿Y sabes cuándo el aroma trasciende la vasija?». La sirvienta se detuvo, sin decir nada, pero un sutil arqueo de una ceja reveló que lo entendía. Sara se fue sin esperar respuesta. Para entonces, Agar ya no estaba.
Ismael seguía a su cuidado, pero la atención de Sara estaba en Isaac. Todo lo demás era ruido, y aún así Cetura permanecía. No era una concubina, ni un peligro, era algo más, una sombra paciente, una fragancia que la casa aceptaba, pero no abrazaba. Abraham, en cambio, vio lo que los demás fingían ignorar. Al hablarle, su tono se suavizó. Al pasar por donde ella trabajaba, su mirada se detuvo un segundo más. Nunca había habido contacto, ningún escándalo, pero había una conexión invisible entre ellos. Y Sara, que había aprendido a leer los silencios, lo notó. Un día, Sara llamó a Cetura para que la ayudara a preparar las hierbas que ofrecía al invitado de Egipto. Las dos mujeres permanecieron juntas durante horas, hombro con hombro, con las manos juntas, respirando con dificultad, sin intercambiar ni una palabra. Pero en ese silencio habitaban los celos, el respeto, el juicio y una tregua tácita. En un instante fugaz, sus miradas se cruzaron, y en esa mirada se encontraba todo lo inexpresable. El miedo de quien envejece, la duda de quien observa, la culpa de quien espera demasiado, la certeza de que los hombres se van y las mujeres conservan sus huellas. A la mañana siguiente, Cetura se fue antes de que llegaran los primeros sirvientes. Caminó hasta un olivo marchito y se sentó allí en la roca, contemplando el cielo. Su rostro no suplicaba, su cuerpo no imploraba. Pero en su interior una batalla rugía, pues sabía que su destino no estaba allí, pero también sabía que no podía irse todavía. Cuando nació Isaac, Cetura fue la primera en traer agua tibia. Actuó sin que nadie se lo pidiera, y al pasarle la palangana a Sara, bajó la mirada por primera vez, no con sumisión, sino con compasión. Porque solo una mujer que conoce el peso de un vientre estéril entiende cómo es un niño en sus brazos. Años después, cuando la muerte visitó la tienda de Sara, fue Cetura quien preparó las mortajas. Nadie le dio órdenes, nadie la detuvo. Y mientras envolvía con la tela el cuerpo de la mujer, que la había mirado con inquietud, Cetura lloró, pero no por una rivalidad superada. Lloró por todo lo no dicho, por todo lo que ambas soportaron en silencio. Los cronistas no relataron esta escena, pero en los recuerdos de algunas mujeres de la tienda, ella seguía viva. La sirvienta que lloró por su señora, la sombra que custodiaba el legado, la rival que nunca quiso el trono, solo para quedarse. Y cuando el cuerpo de Sara fue llevado a la cueva de Macpela, solo Abraham caminaba delante. Pero detrás, entre los sirvientes y los niños, una mujer caminaba en silencio, con la mirada firme y los puños apretados. No llevaba velo de viuda, ni tenía la posición de una esposa, pero conocía el peso de la pérdida y el valor de la quietud. Era Cetura, o quizás siempre lo había sido. La noche cayó antes de lo habitual ese día. El cielo adquirió el tono de la arcilla húmeda y el viento soplaba como anunciando algo. Se sentó en el borde de la tienda, cubierta por una sencilla capa, con sus dedos envejecidos apoyados en su regazo. El fuego ante ella no calentaba como antes, pero aún ardía con dignidad, igual que ella. No esperaba visitas ni respuestas. Los días ahora se deslizaban como polvo, presentes pero sutiles. El período de inquietud había terminado, y solo quedaba el eco, el lento sonido de lo que una vez fue movimiento. Hasta que llegaron los pasos, lentos pero firmes. Un hombre alto, de piel curtida por el sol, barba poblada y atuendo desértico, no se presentó, simplemente se quedó de pie frente a ella. «¿Mi Keturah?», preguntó con contenida reverencia. Ella no respondió de inmediato. Estudió el rostro del desconocido como si buscara el contorno de una montaña en la roca. «¿Y tú eres de Madián?», concluyó finalmente. Asintió, se quitó un odre de agua del hombro y se sentó con cuidado, como si el suelo albergara demasiada historia como para ser pisoteado con prisa. Sus manos tenían los callos de quien levanta piedras y en sus ojos la luz de quien ha enfrentado la muerte y ha salido ileso.
Traigo noticias de tus hijos y nietos. Ketura no se movió. Su expresión conservaba la firmeza de quien ha esperado demasiado para sobresaltarse. Pero sus ojos, sus ojos, revelaron un fugaz destello de sed. «Dime», murmuró. «Se dispersaron, pero no se perdieron. Madián se convirtió en un pueblo fuerte y estimado. Sus hijos son guerreros, comerciantes. Algunos ya son tratados como príncipes en tierras lejanas. Construyeron altares, fundaron ciudades, crearon rutas que los egipcios ahora temen cruzar. ¿Y tu nombre?», dudó. «Tu nombre se ha convertido en un saludo». Ella frunció el ceño ligeramente. «Que tu perfume sea como el de Setura», aclaró. «Dicen eso entre los ancianos cuando buscan bendecir a una mujer con sabiduría y fuerza». Setura cerró los ojos, no para ocultar su emoción, sino para contenerla, como si las palabras fueran incienso que arde no ante todos, sino en el templo secreto del alma. El viajero guardó silencio, respetando el acto. Tras un momento, añadió: «También hay canciones. Una dice que fuiste esposa, otra que fuiste reina antes de Abraham. Otras aún te incluyen con Agar, pero todas te sitúan en el principio, como la raíz». Ketura abrió los ojos lentamente y, por primera vez en muchos años, sonrió. No una sonrisa amplia, solo una leve curva en sus labios. Pero quienes conocían su historia comprendían que aquello era abundancia. «¿Y qué dicen los hijos de Isaac?», preguntó. «No por resentimiento, sino por plenitud». «No dicen nada», respondió el viajero, «pero te observan desde lejos. Algunos afirman que los pueblos de Oriente no tienen altar, pero temen el fuego de tus nietos». Ella asintió, ya consciente de ello. Se levantó lentamente. Le dolía el cuerpo, pero su alma permanecía erguida. Entró en la tienda y regresó con una pequeña jarra de barro. La abrió con cuidado. De ella emanaba un aroma dulce y profundo, a mirra y ceniza, una antigua mezcla que ella misma había creado durante su exilio. «Toma esto», dijo, entregándole el recipiente al hombre. «Cuando tu pueblo olvide sus orígenes, quémalo, el aroma les recordará». Sostuvo el recipiente con ambas manos como si recibiera un legado. No dijo nada, no era necesario. Cuando el viajero se marchó, Ketura se puso de pie. El viento había soplado diferente. La noche era ahora más brillante. Volvió a sentarse, respiró hondo y contempló el cielo nublado. No tenía escritura ni estatua, pero tenía memoria. Tenía un linaje vivo en tierras que los cronistas jamás soñaron. Y eso era suficiente. Lo que ella creó, el mundo no podía borrarlo, ni el tiempo ni la quietud, pues hay perfumes que no se disipan, solo esperan ser recordados. Génesis 2570. El cuerpo yacía bajo un fino sudario, inmerso en raras fragancias de Canaán y Egipto. El anciano patriarca que escuchó a Dios en los desiertos y cumplió promesas durante décadas, ahora descansaba en silencio. Su aliento se fue con la dignidad de quienes ya lo habían dado todo, incluso su propia voz. Abraham había muerto, y las colinas alrededor de Hebrón murmuraban la noticia como el viento en ramas secas. Se enviaron emisarios con urgencia. La noticia cruzó valles, estepas y campamentos. Isaac llegó de lejos, cabalgando en silencio, con el rostro serio y la mirada triste. Ismael, de tierras aún más remotas, apareció al segundo día, cargando con el peso de lo no dicho entre padre e hijo. Y juntos, los dos hermanos caminaron lado a lado hacia la cueva de Macpela. Allí, donde Sara ya descansaba bajo rocas antiguas, Abraham sería enterrado, pero los hijos de Setura no fueron llamados. La noticia no les fue traída por emisarios. Llegó en silencio. Llegó con el polvo de las caravanas que no los buscaron, y con el murmullo de los sirvientes que apartaron la mirada al pasar. Su anciano padre había muerto, pero para ellos el duelo no estaba permitido.
Al borde del campamento, bajo una antigua palmera datilera, Ketura estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. No lloraba por el cuerpo que yacía en la tienda. Lloraba por todos los nombres que no serían pronunciados en el rito, por todas las semillas que habían brotado fuera del rollo, por cada hijo que ahora se había perdido. No esperaba una herencia, ni un lugar en la procesión, sino una cita, un recuerdo, un acto. El sol ardía en las piedras del suelo cuando un sirviente se acercó vacilante. Traía una jarra y una disculpa, pero al ver los ojos de Ketura, guardó silencio. Ella levantó la mano pidiendo silencio y permaneció allí, inmóvil, como si eligiera no luchar contra el olvido, pero tampoco ceder a él. Dentro de la tienda, Isaac e Ismael prepararon el cuerpo. En un raro momento de convivencia, los dos hijos compartieron tareas que el tiempo había separado. El paño en el rostro, el aceite en los pies, la oración susurrada en voz baja, donde se pronunció un nombre, Padre. Ninguno mencionó a Ketura, ninguno preguntó por ella, quizás no por desdén, sino por costumbre, porque donde hay una bendición privada, el resto es ruido. Los preparativos duraron 2 días. Los sirvientes se apresuraron, los burros cargaron capas, los escribas anotaron los nombres de los presentes, pero los hijos de la mujer con el incienso no estaban en la lista. Desde el otro lado del campamento, un niño de ojos oscuros corrió hacia Ketura, llevando una hoja marchita. «Abuela», dijo, «el viento me trajo esto». Ella recogió la hoja con cuidado. Era solo una hoja caída, sin vida, sin aroma, pero en ese simple acto, algo se quebró en su interior. Una lágrima cayó sin previo aviso, y con ella la convicción de que la exclusión era un ritual, no solo un sentimiento. Al anochecer, la comitiva partió hacia la cueva. Suaves cánticos, silencio entre los líderes, solemnidad entre los sirvientes. Abraham sería enterrado con honor, en orden, rodeado de sus descendientes elegidos. Ketura observaba desde lejos. No se levantó, no intentó acercarse. Ella ya no era la mujer de la promesa, ni la sombra de la primera. Era solo lo que quedaba, una vasija olvidada, con perfume aún presente pero sin lugar en el templo. Mientras el cuerpo de Abraham descendía a la tierra junto a Sara, los escribas finalizaron la historia. Escribieron nombres, días y números, registraron linajes y sellaron pactos con tinta oscura. Pero ni una sola línea de los 6 hijos enviados a Oriente apareció. En ningún momento de la ceremonia se supo nada de la mujer que los dio a luz. Ella, sin embargo, sobrevivió. Esa noche, el fuego frente a su tienda ardía lentamente. El aroma a mirra flotaba en el aire y una vasija de barro reposaba sobre las rocas. Ketura mojó sus dedos en la resina y se tocó el centro de la frente. Un gesto antiguo, no de duelo, sino de permanencia. Porque incluso cuando la historia intenta borrarlo, el aroma persiste y en esa sombra, solo una frase cruzó su mente como un eco. Y dio regalos a los hijos de las concubinas y los envió al este. Regalos, pero no nombres, distancia, pero no ausencia. Porque la tierra puede rechazar, pero la sangre permanece. El tiempo transcurrió, y como suele ocurrir, se llevó consigo el nombre de quienes no se ajustaron a la línea de la promesa. Ketura, que una vez había mirado a los ojos de Abraham, que había engendrado 6 hijos bajo el peso de la elección divina, se convirtió en niebla, se disolvió en los cánticos de los salmistas, desapareció de las genealogías de los sacerdotes incluso cuando se la mencionaba, venía con la incómoda etiqueta de concubina. Nunca esposa, nunca raíz. Las generaciones se sucedieron. Isaac engendró a Jacob. Jacob se dividió en tribus. Los hijos de la bendición obtuvieron tierras, bendiciones y libros, y los hijos de Ketura se desvanecieron en los pergaminos. Cuando se las mencionaba,
aparecían como notas al pie, como niños al margen, marginados, ramas infructuosas. En Jerusalén, cuando los cronistas daban conferencias sobre los patriarcas, hablaban de Sara con reverencia, de Agar con pesar, pero de Cetura casi nunca. A veces solo como un dato curioso, otras como una figura confusa. Quizás era Agar con otro nombre, una sutil forma de negar su autonomía, pero fuera de los muros sagrados, al otro lado del Jordán, en las pequeñas aldeas donde el comercio se entrelazaba con la memoria, perduraba otra narrativa. En tiendas de tela tosca, las mujeres contaban historias mientras peinaban a sus hijas. Y allí, entre el aroma a leche hervida y resina quemada, murmuraban: dicen que hubo una mujer que dio a luz príncipes, pero no heredó un trono, que amó a un hombre de Dios, pero nunca fue mencionada en las canciones, que vio el surgimiento de las naciones y fue llamada una sombra. Los niños escuchaban con atención. Algunos se preguntaban por qué la habían olvidado. Los mayores solo sonreían, pues en ciertas culturas olvidar es una forma de preservar. Olvidan guardar, omiten para no herir. Pero la sangre no se olvida. Entre los pueblos heredados de Madián, el nombre de Cetura aún resonaba, no en altares, sino en sagas contadas junto al fuego. Era símbolo de firmeza, de dignidad silenciosa, de una fragancia que no necesitaba templo para ser percibida. Una vez, en una aldea cerca del desierto de Parán, un viejo escriba, con manos temblorosas, intentó registrar los orígenes de su tribu. Usó tablillas desportilladas y tinta de corteza. Al llegar a la madre del linaje, escribió: de una mujer olvidada por Israel, pero recordada por nosotros. Y debajo hizo un símbolo, un incensario abierto con humo que se elevaba hacia el cielo. En la tradición rabínica, mucho después, surgieron debates. ¿Por qué Cetura no está incluida en las bendiciones de Jacob? ¿Por qué sus hijos no forman una tribu? Algunos respondieron con teología, otros con política, pero hubo quienes murmuraron una explicación más dura, porque la bendición a veces tiene un ojo selectivo, y donde hay elección, hay olvido. Aún así, en cada generación aparecieron rastros. Un nombre femenino que surgió entre familias nómadas, un altar sencillo con resina oscura, una canción sin autor, cantada en un dialecto perdido, pero con una frase que siempre regresaba: a la que ardía sin consumirse. Cetura nunca fue consagrada, nunca tuvo un salmo, pero fue recordada por quienes sabían que hay historias que no caben en los libros, solo en los huesos. Fue borrada de los registros, pero no del legado, porque la bendición olvida, pero la memoria sangra. Aprovecha este momento para apoyar este proyecto. Suscríbete, dale me gusta al video y compártelo con alguien especial. Marca una gran diferencia en el alcance de este mensaje. Ahora continuamos con la saga en desarrollo. Éxodo 2, 1521. El viento del desierto no pregunta por su origen, simplemente sopla. Y fue en esta árida quietud que los hijos de Madián se expandieron sin un altar mayor, sin un profeta reconocido, sin una tribu oficial entre los 12, pero con ojo vigilante, manos firmes y una memoria ardiente. Se extendieron como raíces ocultas entre las rocas, evitando la dureza, cruzando fronteras, brotando donde no se los esperaba. El linaje de Cetura se expandió a la sombra de los relatos israelitas. Los cronistas no los incluyeron en las promesas, pero entre los oasis y los valles áridos se alzaron tiendas para albergar a reyes menores, sacerdotes que oraban sin Levítico, guerreros que luchaban sin bendición, pueblos con nombres, con cadencias, con sagas. Madián, el más inquieto de sus hijos, engendró herederos que no recibieron el trono de Isaac, sino que crearon poder con sus propias manos. Sus tierras se extendieron al sur de la península del Sinaí, alcanzando zonas que las tribus de Israel solo tocarían generaciones después. Allá donde iban, dejaban rastros.
altares de rocas oscuras, inscripciones en piedras y hogueras circulares llenas de brasas que nunca se apagaban con el viento. Sus vecinos los consideraban místicos. Tenían sus propios rituales, algunos heredados de Abraham, otros nacidos de la vida entre las montañas. Veneraban lo invisible con respeto, incluso sin conocer todos sus nombres. El Dios de Abraham aún era recordado, pero como un eco, un murmullo que persistía en las palabras de sus mayores. Entre ellos emergió un hombre extraordinario. Jetro, conocido como Reuel por algunos, era sacerdote en las tierras de Madián. No era heredero de Leví, ni conocía el tabernáculo, pero poseía una sabiduría que trascendía las genealogías. Comprendía el tiempo, la tierra, los hombres y la voz que no provenía de las estatuas. Fue este hombre quien un día acogió a un extraño exhausto, de mirada retraída y un pasado sangriento. El fugitivo se llamaba Moisés. Venía de Egipto. Provenía de una saga que combinaba palacio y cautiverio. Llegó con miedo. Jetro lo protegió sin cuestionarlo. Era su costumbre. El pueblo de Cetura sabía reconocer a los exiliados, sabía distinguir entre los fugitivos y los elegidos. Y en Moisés, incluso antes de que él lo supiera, Jetro percibió algo. No poder, sino levadura, algo que aún no había crecido, pero que estaba allí. Moisés, cansado de la voz del faraón, encontró refugio entre los hijos de una mujer olvidada por Israel. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, y durante años apacentó rebaños que nunca oyeron las trompetas divinas. Aprendió el tiempo de silencio, el ritmo de las ovejas, el habla del viento. El hombre que liberaría a Israel de Egipto fue formado por los herederos de Cetura. Ningún cronista de Jerusalén celebraría el evento. Ningún salmo lo registraría con precisión. Pero en el ciclo secreto de la providencia hubo honor, pues Cetura, olvidada en las genealogías, tocó una vez más el destino de la promesa, no por la fuerza, sino por el fundamento. Mientras Moisés aprendía a vivir entre las rocas, Jetro le enseñó a escuchar no solo a Dios, sino a sí mismo, a la naturaleza, a la desconexión entre la vocación y el tiempo. Y cuando llegó la hora, cuando la zarza ardía en la montaña y la voz volvió a hablar, Moisés ya sabía qué hacer, no porque Egipto lo formara, sino porque el desierto lo pulió. Cetura no veía, pero su linaje le hacía ver. Los hijos de Madián, forjados en silencio, sembraron en el corazón del libertador la sabiduría que los tribunales no enseñan. Y así, cuando llegó la hora de la liberación, Moisés no partió como príncipe, sino como pastor. Al final de esa era, el pueblo de Cetura no fue incluido entre los liberados, pero sin ellos, el libertador no habría estado preparado. Y ningún cronista podría borrar esto. Ya no caminaba como antes. Sus pasos eran más cortos, sus dedos más lentos, sus huesos más frágiles. Pero su mirada permaneció firme. Cetura envejeció en silencio, en una tierra que nunca le había pertenecido. La tienda era suya por costumbre, pero no por derecho. La servidumbre había desaparecido hacía tiempo, pero la herencia nunca llegó. Sus manos aún preparaban incienso con esmero. El aroma era el mismo, dulce, intenso, lleno de recuerdos. Pero al encender la llama, una pregunta persistía. ¿Para quién arde este perfume? La promesa que una vez se hizo en el cuerpo de Abraham la había atravesado, pero nunca permaneció. La había tocado, pero no había dejado huella. Sus hijos estaban lejos. Se habían dispersado como semillas en el viento. Recibía noticias raras. Simrán comerciaba con pueblos del norte. Joksán había creado una tribu en las montañas. Medán había enviado regalos, un broche de plata y un trozo de piel con marcas. Isbac y Súa se perdieron en las rutas comerciales. Y Madián no ordenó nada, pero su nombre se difundió, y eso fue suficiente para inquietar. Eran hombres vigorosos.
ciudades surgieron de sus tiendas, la gente aprendía de sus herederos, pero no había sacerdocio, santuario ni templo entre ellos. Los altares eran improvisados, piedras apiladas, trozos de leña, fuego sin himno. La sangre de los sacrificios corría por la tierra árida, sin levita que la recogiera, sin tabernáculo que la recibiera. Setura lo veía con resignación. Tenían fe, pero no linaje. Tenían memoria, pero no permiso. El Dios que le habló a Abraham sonaba distante ahora, no ausente, solo ocupado con otros nombres. Una mañana, mientras el sol salía entre velos de polvo, se sentó sobre una piel doblada y contempló el fuego matutino. Pensó en los días en que había visto a Abraham construir altares con rocas perfectas. Recordó la forma en que pronunciaba el nombre sagrado, con asombro, con inmediatez. Entonces, con una voz suave, casi inaudible, preguntó: ¿puede ascender el perfume si no hay altar? La pregunta no recibió respuesta ni eco, pero en ese momento un recuerdo la visitó, un pasaje de su juventud, cuando vio a Abraham orar sin altar, sin ofrenda, solo con las manos extendidas al cielo. Ese día no hubo fuego ni incienso, solo una promesa y el aliento del hombre. Y fue allí donde comprendió: el altar no es la piedra, es la intención. Y sus hijos, dispersos por Oriente, no tenían arcas de oro ni cortinas de lino puro, pero tenían recuerdos. Honraban al cielo con lo que poseían, quemando resina en conchas, ofreciendo pan entre las rocas, derramando vino junto a árboles marchitos, todo sin ritual, pero no sin fe. En algunas zonas de la península, los viajeros comenzaron a relatar rituales tribales dirigidos por mujeres. Encendían incienso, invocaban bendiciones y recitaban frases antiguas que siempre empezaban con «por la madre olvidada». Keturah no lo sabía, pero lo presentía. El mundo de Isaac construía genealogías, el mundo de sus hijos construía supervivencia, y entre ambos ella existía como un puente. Una noche tomó un odre de vino y lo derramó en la tierra junto al pozo, donde había oído reír a Abraham por última vez. No dijo nada, simplemente lo hizo. Y el aroma de la tierra húmeda se mezcló con la bebida. Era un sacrificio sin sacerdote, sangre simbólica sin sistema, pero era genuino. En sus últimos días, Setura ya no esperaba ser recordada, no deseaba pergaminos ni descendientes honrados, pero había algo que no la abandonaba: la convicción de que Dios escucha incluso a los que no son mencionados, incluso a los nacidos fuera del altar. Y entonces, al encender el incienso por última vez en la estación, alzó la mirada al cielo. «No soy levita ni prometida, pero soy tuya, y lo que de mí salió aún vive». El fuego danzó y el perfume ascendió. Entre nombres olvidados y linajes que se repiten como himnos antiguos, una discreta línea rompe el silencio de las genealogías. Surge no con shofares ni con aclamaciones, sino con precisión. En el rollo de los herederos de Abraham, escrito por manos sacerdotales en tiempos de exilio y restauración, hay un versículo que casi todos ignoran, y sin embargo, todo cambia. Y los hijos de Cetura, esposa de Abraham, esposa, no concubina, ni sierva, ni sombra, esposa, una palabra tan breve corta como un cuchillo, siglos de omisión, pues entre los cronistas que relegaron a Cetura a un puente genealógico, hubo uno, solo uno, que se atrevió a decir lo que los demás callaron, que estaba legitimada. En los últimos días de su vida, Cetura ya no iba al pozo. Se sentaba a la entrada de la tienda, sintiendo el calor del sol en su piel envejecida, escuchando voces del pasado que nadie más oía. Hablaba poco, y cuando lo hacía, eran frases breves, pero su mirada aún rebosaba fuego y recuerdo. Algunos hijos regresaban, otros solo enviaban señales. Medan escribió en un trozo de madera: «Las mujeres de mi casa llevan tu nombre en incienso». Yoxán envió un anillo de piedra oscura grabado con la palabra raíz. Y desde Madián llegó un emisario, un hombre de voz profunda que solo trajo un gesto:
se arrodilló, se llevó el puño cerrado al corazón y murmuró: «Madre de nuestro origen». Ella sonrió, nada más, y volvió a mirar al cielo. Al mismo tiempo, en Jerusalén, un anciano escriba revisaba pergaminos y listas. Su trabajo consistía en recopilar los nombres de los pueblos, sus orígenes, sus generaciones. El linaje de Abraham debía de estar completo, pero al encontrar el nombre de Cetura, algo en su interior vaciló. Había versiones antiguas que la nombraban concubina, notas apresuradas, definiciones vagas, pero recordaba relatos antiguos, las voces de sus propios maestros. Y con la pluma suspendida sobre el pergamino escribió: «Y los hijos de Cetura, esposa de Abraham». Hizo una pausa y se ajustó la muñeca. La línea permaneció. Esa decisión no movió ejércitos ni alteró dogmas, pero ajustó los cielos. Porque hay heridas que la justicia humana no puede sanar, pero que una sola palabra justa puede sanar. En su tienda, Ketura encendió el último incienso de la temporada. Ya no había peregrinos ni celebraciones, solo ella y el fuego. El humo ascendía lentamente, como siempre, pero ese día era diferente. No sabía que en las Escrituras la llamaban esposa. No sabía que entre reyes y profetas su nombre había resurgido con dignidad, pero lo sintió. Lo sintió como alguien que escucha su nombre susurrado a kilómetros de distancia, no por hombres, sino por Dios. Y allí, entre brasas y silencio, la mujer del incienso cerró los ojos, no como quien muere, sino como quien descansa tras ser finalmente reconocida. Porque la palabra fue suficiente y el cielo ya lo sabía. Entre tablillas de arcilla agrietadas, inscripciones fragmentadas y manuscritos cubiertos de polvo, hay nombres que se niegan obstinadamente a perecer. Una de ellas, breve, sutil, casi secreta, reaparece con intrigante frecuencia en los márgenes de la historia. Cetura, no en los rollos de Israel, sino en los registros de Oriente, en las tablillas de Ebla, en los archivos del templo de Mari, en las rutas comerciales trazadas por caravanas que atravesaron milenios. El nombre Cetura aparece vinculado no a tronos ni ejércitos, sino a tiendas, especias y el oficio más delicado, el incienso. En los senderos de la ruta que conectaba el sur de Arabia con la costa mediterránea, donde la mirra, el aloe, la resina y la canela valían más que el oro, había puntos de paso llamados hijos del aroma. Las inscripciones sumerias los describen como un pueblo de sangre noble, de linaje mixto y con la mirada puesta en el cielo. En algunas de ellas, entre los títulos de los líderes tribales, la palabra casa de Cetura aparece discretamente. Los arqueólogos actuales, al excavar sellos de arcilla y amuletos de piedra, encuentran figuras femeninas de rasgos marcados que sostienen pequeñas ollas humeantes. Junto a ellas, signos que podrían ser antiguos fonemas del nombre: QTR, Catira, Ketura. Variaciones, sí, pero el eco es claro. Las tribus arameas que vivían en las regiones cercanas al creciente fértil hablaban de una matriarca olvidada por los libros sagrados, pero venerada entre los pueblos del incienso. Según estos relatos, ella no solo dio origen a los pueblos, sino que también les dio identidad. Era el símbolo de un viaje que no necesitaba altar, sino permanencia, de raíces que no mueren ni siquiera bajo el sol más intenso. En la época romana, los eruditos del desierto hablaban de los herederos de la mujer fragante. Y mucho más tarde, cuando el mundo ya medía las edades según el antes y el después de un niño de Belén, surgirían rumores aún más intrigantes. Entre las versiones orientales de la tradición de los magos, aquellos que seguían la estrella, existía una teoría silenciosa, expresada solo por unos pocos eruditos caldeos. Los hombres que trajeron oro, incienso y mirra eran herederos de la misma sangre, una sangre ancestral de Oriente que conocía el perfume incluso antes de su valor profético. Cetura,
no como reina ni como figura teológica, sino como origen, como rastro, como raíz de pueblos que no adoraban en Jerusalén, pero que sin embargo se inclinaban ante la luz. Los registros no la consagran, no le construyen un templo, pero la trazan en mapas, la repiten en himnos, la evocan en olores. Una placa hallada en las ruinas de Dedán lleva un verso grabado a mano: que los hijos de Cetura no se extingan, porque de ellos proviene el aroma que guía. La inscripción está dañada, la piedra agrietada, pero el fragmento perduró. En algún lugar entre la promesa y el olvido, entre los patriarcas y lo anónimo, el nombre de Cetura perduró. Y esto, para quien fue silenciado por los cronistas, es un milagro suficiente, pues hay nombres que el templo ignora, pero el tiempo no. Mientras las colinas de Canaán se bañaban en sangre y los salmos resonaban entre lanzas y promesas, un silencio sagrado floreció a lo lejos, más allá del Jordán, más allá de las guerras de sucesión, las tribus divididas, los jueces corruptos y los futuros reyes. Los herederos olvidados de Cetura soplaron brasas antes del atardecer. No había arca, ni sacerdotes levíticos, ni ciudad llamada santa. Pero aún así había fe. Entre los desiertos de Parán y los valles de Mahón, pequeñas tiendas se reunían en círculos. Hombres con ojos curtidos por el sol rezaban en silencio al final del día. Las mujeres vertían aceites sobre rocas calientes, y del centro de los círculos se elevaba incienso, espeso, lento, denso como el anhelo. Nadie sabía de quién se elevaba el humo. Ya no se pronunciaba allí el nombre de El Shaddai ni el de Yahweh, pero había una sensación de orientación, un instinto espiritual que sobrevivía incluso cuando se perdían los nombres. No clamaban al Dios de Israel, sino que lo esperaban, o a algo parecido, porque el desierto no exige teología, exige esperanza. Entre el pueblo de Madián, los relatos ancestrales se transmitían a la sombra de las rocas. Decían que provenían de un hombre antiguo que conversaba con las estrellas y prometía que sus hijos serían tan innumerables como la arena. No recordaban su nombre exacto, pero sí a la mujer que los dio a luz. Y siempre la llamaban la del perfume, no por orgullo, sino porque decían que su nombre se escondía en el aroma de las oraciones quemadas. A los niños se les enseñaba a moler resinas con las manos para identificar los árboles que daban el incienso correcto. Y cuando se les preguntaba quién era el Dios que recibiría esto, los ancianos solo señalaban al cielo. El mismo que ve, el mismo que vio a nuestra madre cuando nadie más la vio. Una vez, en una aldea entre las montañas, que no aparece en ningún mapa canónico, una anciana alzó una copa de barro ante el fuego. Sus nietos estaban reunidos a su alrededor. Cerró los ojos y dijo: «Que el perfume nos preceda, pues nuestros nombres aún no han llegado». Así rezaban, como si enviaran primero la fragancia, esperando que algún día el nombre llegara después. No tenían templo, pero sí un ritual, y el ritual era la fidelidad. Mientras tanto, en Canaán, el pueblo de Israel debatía leyes, establecía linajes y luchaba por territorios. Se construían y derribaban altares, surgían y caían profetas. El nombre de Dios era protegido, pero a menudo poco vivido. La adoración se convirtió en formalidad, la fe en poder político, y en medio del clamor su incienso también ascendía. Pero en Oriente existía otra forma de adoración, menos precisa, menos ceremonial, pero quizás más íntima. En una excavación en las colinas de Tema, arqueólogos modernos hallaron un altar rudimentario de piedra oscura. Sobre él se apreciaban señales de ardor constante. Junto a él, una inscripción en un dialecto perdido: «El humo asciende incluso sin templo, y quien vea, verá». La fe de los hijos de Cetura no surgía de un ritual, provenía de la memoria, del instinto de que había un oyente, de que incluso olvidados por los libros, eran recordados por alguien.
alguien invisible pero atento. Los hijos de Israel no los incluyeron entre los elegidos, pero el cielo no olvidó el aroma, porque hay incienso que asciende, incluso sin altar, incluso sin nombre, incluso sin templo. Éxodo 15:21. Huyó sin mirar atrás. La sangre, aún húmeda en sus manos, se mezcló con el polvo de Egipto. La mirada del faraón ya no mostraba tolerancia, solo condena. Moisés, criado como príncipe, era ahora solo un hombre que huía de su propia saga, exiliado de la corte, rechazado por los hebreos, un extraño entre todos. La arena que ardía bajo sus pies no era solo un paisaje, era una sentencia, era el cambio, era el camino hacia lo que aún no sabía que sería. Caminó durante días, quizás semanas. El tiempo se perdió. Conoció el hambre, soportó la sed, pero lo que más lo oprimía era la falta de pertenencia. Ni hebreo ni egipcio, nada en su corazón salvo el eco de un resbalón y la extraña convicción de que aún no era el fin. Fue entonces cuando llegó a las tierras de Madián. Allí, el desierto cambió de color, las rocas eran menos escarpadas, las sombras más largas, y el viento soplaba diferente, como si esa tierra conociera a los exiliados, como si supiera lo que era llevar un nombre desconocido. Cerca de un pozo, vio a unas pastoras en conflicto con unos pastores que querían ahuyentarlas. Eran hijas de Reuel, un sacerdote local. Moisés, aún herido, aún fugitivo, intercedió no por la justicia divina, sino instintivamente, como si algo en su interior respondiera a esa tierra. Las mujeres lo condujeron a la tienda de su padre. Reuel era un hombre de habla serena, mirada profunda y voz segura. No vestía turbantes de faraón ni túnicas sacerdotales de lino, pero poseía una autoridad no impuesta, sino heredada. También lo llamaban Jetro, y sin saberlo, Moisés se sentó ante un heredero directo de Cetura. Reuel lo recibió con pan y sal, pero también con mirada atenta. Era un sacerdote sin templo, sin levita, sin linaje oficial, pero conocía al Eterno, no al que se nombra en Israel, sino al silencioso, al que sopla entre las montañas. Era el legado de la mujer del incienso. Un conocimiento proveniente de los márgenes, del linaje que fue eliminado pero no destruido. Moisés, sin saberlo, encontró refugio en las sombras de la historia que Israel había olvidado. Los madianitas no tenían las tablas de la ley, pero tenían justicia. No tenían un altar de oro, pero sabían cuándo un alma llegaba destrozada. Séfora, hija de Jetro, observaba al extraño con mirada atenta. Ella vio en él la soledad de quienes cargan con más cargas de las que pueden expresar con palabras. Cuando le entregó un cuenco de agua, no supo que estaba tocando a quien partiría el mar. Simplemente reconoció a un hombre cansado, y eso le bastó. En los días siguientes, Moisés apacentó los rebaños, aprendió a leer el silencio del cielo, el ritmo del viento, la forma del valle. Aprendió a escuchar antes de hablar, una lección que la corte egipcia nunca le enseñó. Y sobre todo, aprendió a ser pequeño, pues solo quienes se humillan conocen el valor de lo que está arriba. Jetro lo observaba, no enseñándole doctrinas, sino simplemente viviendo. Encendió incienso sobre rocas ásperas, oró en voz baja e instruyó a sus hijos a honrar lo invisible. Y en todo, Cetura estaba presente, no por su nombre, sino como un aliento. La mujer que dio a luz a un pueblo sin herencia, ahora alimentaba al liberador del pueblo que lo había recibido todo. Moisés no lo sabía, pero llevaba la marca de la justicia, que no necesita genealogía para ser justa. Años después, cuando el llamado llegó en la zarza ardiente, estaba listo, no porque Egipto lo preparara, sino porque Madián lo vació. El fuego que no lo consumió fue solo un reflejo de lo que ya ardía en su interior, un incienso encendido en la tierra de Cetura. No solo se casó con la hija de un sacerdote,
sino con un legado olvidado. Unió su destino a un linaje que la bendición oficial no reconoció, pero que Dios nunca olvidó. Y así, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob también usó la casa de Cetura, no para comenzar la promesa, sino para sostener al hombre que la cumpliría. Si este contenido te ha conmovido, suscribirte, dar me gusta y compartirlo son un gran apoyo. Juntos podemos difundir estas historias ocultas a muchos otros. Continuemos la narración. Antes de que las tablas de roca descendieran del Sinaí, antes de que la sangre rociada sellara los pactos, antes de que el shofar sonara en el desierto, ya había tiendas ardiendo en Oriente. No llevaban el nombre del Dios de Israel, pero conocían algo de él, aunque solo fuera un aliento. En estas tiendas vivían hombres y mujeres, herederos de Cetura, un pueblo sin holocausto oficial, sin sistema levítico, sin tribu elegida, pero no sin memoria ni miedo. La arqueología moderna ha encontrado vestigios de estas comunidades cerca de Teima, Duma y Dedán. Cerámicas con inscripciones sencillas, altares circulares de piedras superpuestas, rutas de incienso que cruzaban el desierto incluso antes del regreso de Moisés a Egipto. Las palabras grabadas no mencionaban nombres sagrados, sino que hablaban de el que vela y de la voz que visita a los justos. Fragmentos de una teología pretemplo, una semilla escondida en la arena. Este pueblo sabía que provenía de un principio superior. Sus canciones hablaban de un anciano que caminaba con los cielos y veía la justicia como un camino recto. No lo llamaban patriarca, sino padre de los nómadas. Y la mujer que lo seguía en las tardes tranquilas era recordada como la que trajo el perfume y llevó la carga. Keturá, no como nombre propio, sino como símbolo, un código. Recuerdo de la mujer que dio a luz pero no reinó, que preparó sin cosechar, que caminó sin aclamación y por lo tanto se convirtió en cimiento. En las tiendas de Oriente, la enseñanza no se impartía con pergaminos, sino oralmente. Las abuelas contaban a sus nietos que los cielos escuchaban más de lo que los hombres registraban, y que, mientras los tronos discutían leyes y privilegios, los vientos guardaban sagas que el tiempo no se atrevía a borrar. No todos son recordados, decía una anciana mientras horneaba pan al fuego, pero algunos son necesarios para que otros sean recordados después. Había rituales, sí, pero se realizaban con sencillez. Al caer la tarde, el humo de pequeños braseros se elevaba con calma. Se quemaba incienso no para invocar, sino para dar gracias por el día, por la supervivencia, por la permanencia sin honor. Un pueblo que no esperaba sacerdotes, sino que forjaba vínculos con lo invisible. Entre ellos surgieron hombres y mujeres que lideraron con sabiduría. Se les llamó portadores de sombra, no por la oscuridad, sino por el recuerdo. Llevaban consigo lo que no fue dicho por los profetas, sino vivido por aquellos que habían sido olvidados. Y fue sobre esta columna invisible que muchos extranjeros comenzaron a reconocer la justicia incluso antes de la ley. El nombre de Dios aún no les había sido revelado, pero los ecos de su presencia ya caminaban entre ellos. Cuando Moisés pasó por Madián, cuando los reyes del norte buscaban alianzas comerciales, cuando el este enviaba caravanas a Canaán, fue esta antigua estructura la que cimentó la relación, una espiritualidad sin templo, un respeto por lo invisible que precedió a los rollos. Y cuando, muchos siglos después, Israel compuso sus salmos y registró a sus profetas, la tierra ya había sido tocada por estas tiendas. No dejaron monumentos, pero sí un camino. El olvido no mató a los hijos de Cetura, simplemente los hizo invisibles, como el viento que sopla donde quiere, como el humo que se eleva sin altar, como quienes preparan el camino para que otros pasen. No mencionaron el nombre, pero mantuvieron el silencio entre las promesas.
En la penumbra del cielo sin luna, una estrella rompió el silencio. No era ordinaria, no era hermosa, era precisa. Y donde los ojos de la mayoría solo veían luz, otros vislumbraron una dirección. En el este, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos del linaje oficial de la promesa, surgieron hombres con la mirada fija en ella. Se les llamaba magos, sabios, eruditos de los cielos. Pero en sus corazones había algo más antiguo que el cálculo: la herencia. No venían de Judá, ni hablaban la lengua de los profetas, pero llevaban en sus vestiduras el aroma del incienso antiguo, el polvo de rutas olvidadas y el silencio de sagas que solo perduran de madre a hijo. El evangelista los menciona brevemente. Vinieron del este, trajeron oro, incienso y mirra, siguieron una estrella, se inclinaron ante un niño y luego desaparecieron. Pero entre los antiguos rabinos, especialmente los del exilio babilónico, existía una suposición, un eco, un recuerdo que la ortodoxia no aceptaba, pero que la tradición no olvidaba. Estos hombres eran herederos de Cetura, no reyes, como los retrataría posteriormente la leyenda cristiana, sino príncipes de la sabiduría, hombres de un linaje espiritual que permanecía al margen de la promesa, pero nunca de la fe, hijos de un linaje que no heredó Canaán, pero que mantenía viva la llama del Dios que habla en las estrellas. Desde Madián, pasando por las rutas de Dedán y Tema, hasta las ciudades más antiguas del desierto sirio, existían registros de personas que observaban rituales silenciosos, esperando al que vendría de las antiguas promesas. Desconocían el nombre, pero conocían el movimiento. La estrella, al brillar, solo confirmaba lo que sus almas presentían. Durante generaciones. Decían que entre los magos había un hombre cuyo abuelo guardaba rocas con inscripciones sobre un hombre que conversaba con los cielos. Otro llevaba un antiguo anillo grabado con la marca QTR. Y el tercero llevaba en sus manos mirra, que solo se producía en las regiones donde los hijos de Cetura aún encendían fuegos. No hay confirmación en los rollos sagrados, pero la ausencia no niega, solo silencio, porque el Mesías no necesitaba que se les mencionara, solo que llegaran. Cuando llegaron a Belén, no trajeron genealogías, ni cartas, ni títulos, solo regalos. Oro para el rey, incienso para lo divino, mirra para el sacrificio. Era como si cada regalo dijera: sabemos quién eres, aunque tu propia gente no lo sepa. El niño, aún en pañales, agradeció el gesto. María, su madre, los miró con asombro. José con reverencia. Pero fue el cielo quien escuchó el susurro invisible de ese momento. El linaje olvidado llegó y tocó a quien nunca olvidará a nadie. Luego partieron sin fanfarrias, sin buscar notoriedad. Regresaron a sus tierras como vinieron, por rutas secretas. Porque quienes esperan en silencio no buscan un escenario, buscan un significado. En la tradición oral de Oriente, sus nombres no fueron olvidados. Algunos decían que crearon escuelas de sabiduría, donde se encendía incienso, no para recordar el pasado, sino para mantener alerta el presente. Y allí, entre niños y ancianos, se repetía la frase que había atravesado los siglos desde Keturá: el incienso se eleva, aunque nadie lo vea. Y ese día se elevó ante el niño que cambiaría el mundo, llevado por las manos de aquellos a quienes el mundo nunca incluyó, pero que el cielo ya conocía. El silencio de la biblioteca era más denso que el polvo que se acumulaba entre los pergaminos. Allí, en una habitación olvidada del templo de Elul, entre paredes agrietadas y velas casi apagadas, una anciana escriba leía como si escuchara. Sus manos temblorosas recorrían los pergaminos con la reverencia de quien no busca doctrina, sino rastros. Su nombre era Aelet. Pocos la conocían, menos aún la estimaban. Decían que perdía el tiempo con lo que ya había muerto,
que era demasiado vieja para transcribir pergaminos y demasiado sensible para decidir qué valía la pena conservar. Pero ella no escribía para hombres. Escribía obedeciendo a lo que ella llamaba la voz que murmura en los intervalos. Ese día, mientras revisaba los registros de los patriarcas, se topó con una pequeña nota casi desaparecida, un fragmento de un linaje que muchos ignoraban, y los hijos de Cetura, Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Se detuvo, tocó el pasaje con los dedos manchados de tinta y cerró los ojos. Cetura. Era como escuchar una voz enterrada que clamaba por la memoria. En las semanas siguientes, Agelet dejó de lado los registros de reyes y leyes y comenzó a recopilar nombres olvidados. Rebuscó en archivos del desierto, habló con ancianos y pidió a los viajeros que trajeran leyendas de Oriente. Encontró breves menciones en himnos antiguos, en oraciones susurradas, en versos preservados en astillas de madera. Los nombres de los hijos de Cetura no eran prominentes, pero perduraron. Zimrán, recordado por enseñar a escribir sonidos como marcas en la roca. Joksán, citado como pacificador de pueblos rivales entre las montañas. Medán, venerado como fabricante de tiendas entre el sur y el mar. Madián, antepasado de sacerdotes y jueces del desierto. Isbac, vinculado al comercio del áloe y el bálsamo. Súa, evocado por los nómadas que rezaban a orillas de ríos secos. Estos eran nombres que la bendición oficial no santificó, pero que la tierra no olvidó. Vivían en el polvo de las rutas comerciales, en la memoria de las parteras orientales, en la escritura torcida de los niños, que aprendieron a hablar evocando a sus antepasados. Agelet decidió copiarlos a mano, no por orden del templo, sino por justicia. Tomó un nuevo pergamino, trazó líneas anchas, mojó su pluma y escribió con calma. Estos son los hijos de Cetura, esposa de Abraham, olvidada por Israel, pero viva en la memoria del Eterno. Cada nombre estaba escrito como una oración. Al final dejó un espacio, un silencio escrito para todos los demás hijos e hijas que nunca fueron mencionados, pero que existieron, que plantaron, que dieron a luz, que adoraron en tiendas que nunca visitaron. Selló el pergamino con un símbolo antiguo, un pequeño incensario, sencillo pero firme. Esa noche nadie notó cuando dejó el pergamino entre los demás, ni cuando encendió una vela ante él, ni cuando se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos. Pero el cielo vio, porque hay promesas que no están en la genealogía, sino en la memoria de Dios. La mañana llegó lentamente, como si el tiempo mismo dudara en cruzar esa tienda. El sol no rasgó el cielo, sino que simplemente tocó. Primero las rocas, luego la lona, finalmente el rostro. Keturah estaba sentada como siempre, erguida, atenta, pero ahora más ligera. Su cuerpo cansado ya no imploraba fuerzas, solo descanso. La vida ya no latía a su alrededor como antes. Sus sirvientes partieron, sus hijos se dispersaron. Las voces que una vez llenaron el aire con sonidos de infancia y conflicto, ahora eran solo recuerdos, pero había silencio, y en el silencio había presencia. Ella no había sido reina, no había adornado profecías, no había erigido un altar nacional, pero había dado a luz, soportado y caminado más allá de las promesas de otros, y sobre todo había esperado. Sobre la mesa de roca reposaba el mismo brasero de barro que había usado desde su juventud. Junto a él estaban las resinas seleccionadas con precisión, mirra oscura, aloes en polvo, escamas de corteza que solo la gente del sur sabía moler. Tomó una pizca con las yemas de los dedos, la colocó sobre las brasas y observó cómo el humo ascendía, más lento que antes, pero aún constante. No era adoración verbal, ni una petición, era gratitud sin un objetivo definido. Una ofrenda de alguien que, incluso olvidado por las genealogías, sabía que el cielo no olvida un perfume.
Fuera de la tienda, el mundo seguía su curso. Israel se preparaba para reyes y guerras. Las tribus contaban hombres para la batalla. Los escribas debatían linajes. Los profetas aparecieron como un rayo, pero en un rincón del desierto el incienso aún subía, y subía a través de ella. Ketura no esperó reconocimiento. Ya había aceptado su lugar entre quienes apoyan a lo invisible. Pero esa mañana algo era diferente. Quizás era el aire, la luz o el silencio más profundo de lo habitual. Cerró los ojos y recordó cuando era solo una sirvienta, cuando Sara la miraba con silenciosa desconfianza, cuando Abraham la llamaba por su nombre, y el nombre sonaba como un legado, cuando vio a sus hijos partir hacia tierras que nunca vería, cuando enmudeció al ser olvidada, y aún así permaneció. Recordó el día en que supo que su nombre se escribía esposa, y lloró sin ser vista. Recordó a los hombres de Oriente que traían regalos a una recién nacida. No los vio, pero soñó con ellos, como si el linaje que había heredado finalmente hubiera encontrado al Mesías, a quien ella misma nunca supo cómo nombrar. Y ahora, allí bajo el sol, su cuerpo ya no necesitaba luchar. El humo danzaba en el aire con un ritmo lento, como una despedida. Y si alguien pasaba, por casualidad, por error, por milagro, olía un aroma diferente en el aire. Algo entre resina y eternidad, algo indescriptible, que no se puede describir con palabras ni disipar por el viento. Respiró por última vez y descansó, sin altar, sin multitud, sin trompeta, pero con incienso. Y en Oriente, donde sus hijos aún contaban historias junto al fuego, su nombre seguía siendo un saludo. No reina ni profetisa, solo cetura, perfume eterno, humo sin origen, madre de quienes caminan fuera de los muros. Y mientras los escribas cerraban los rollos y los reyes se preparaban para la guerra y la gloria, el cielo, solo el cielo, se inclinaba para dar la bienvenida a lo que ascendía. El incienso aún asciende y nunca se ha detenido. Otras historias ya están emergiendo ante ti. Haz clic y profundiza aún más en los secretos olvidados de las Escrituras. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este viaje te haya llegado al corazón. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo. Nos vemos pronto.